por la obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer por el Espíritu. Si no naces por el Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Así hemos nacido por el Espíritu Santo, pero también necesitamos esa porción de la unción, de llenura del Espíritu Santo. Por eso dice inmediatamente luego del bautismo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada aquellos días, etcétera, etcétera. Y allí en el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció la tentación del diablo. Así que fue engendrado por el Espíritu Santo como nosotros, lleno cuando vino sobre él el Espíritu Santo en su bautismo. Y ahora vamos a ver que una vez que venció al diablo, el poder del Espíritu Santo comenzó a manifestarse en Jesús. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de Lucas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vale decir que todo lo que hizo Jesús, porque comenzó a conocerse la obra de Dios a través de su vida, lo hizo porque el Espíritu Santo lo llenó de poder. Y nosotros necesitamos también permitirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder. De la misma manera, vamos a encontrar otros textos muy interesantes acerca de todo lo que Jesús hizo por la obra del Espíritu Santo. Aún, mis hermanos queridos, su muerte en la cruz fue una muerte a través de la cual el Espíritu Santo lo capacitó para poder entregar su vida al Señor. Dice en el capítulo 9 de Hebreos, la carta a los Hebreos, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo le permitió, lo capacitó a Jesús para vivir una vida santa para Dios. Pero también mediante el Espíritu Santo, Jesús se ofreció a sí mismo al Padre en la cruz. Y allí derramó su vida preciosa. Todo lo que hizo Jesús lo hizo bajo la sujeción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que moró en él no solamente le permitió entregar su vida en la cruz, y hay algo que acá nosotros tenemos que entender, que no podemos rendir nuestras vidas simplemente por nuestros sentimientos, sino que lo tenemos que hacer involucrándonos profundamente en una relación íntima con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a entregar nuestras vidas en un compromiso de vida y de misión para nuestro Dios. Necesitamos en todo al Espíritu Santo. De hecho, finalmente, como para terminar de comprobarle esto, la propia resurrección de Jesús fue por el Espíritu Santo. Y la gran promesa que nosotros tenemos es que porque el Espíritu Santo vive en nosotros, Él también nos vivificará a nosotros. Miren lo que dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8. Dice así en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién lo levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, dice acá el apóstol Pablo, que vive en nosotros, será el que en el día de la resurrección volverá a darnos vida. Nos levantará también de los muertos. Mis hermanos queridos, toda la trayectoria de la vida de Jesús fue
engendrado por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo, operó en el poder del Espíritu Santo, murió en la cruz entregándose a sí mismo al Padre mediante el Espíritu Santo, y mediante el Espíritu Santo también Jesucristo resucitó. Ese Espíritu que vive en nosotros es la gran promesa de Dios, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en todos los sentidos, una vida plena, maravillosa, en donde el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad, nos enseñe todas las cosas, tome lo que es de Cristo y nos lo haga saber, lo glorifique en nuestra vida, nos enseñe todo lo que Dios ha preparado para con nosotros, nos capacite, nos potencialice con sus dones y nos use para la gloria de Dios. Esta es la realidad que operó en Jesús y es la realidad que tiene que operar en nosotros. Para eso el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. No para quedarse sentado esperando que nosotros nos vayamos al cielo, no, sino para transformar nuestra manera de pensar, para renovar el espíritu de nuestra mente, para fortalecer nuestro ser interior, para consolarnos en nuestras situaciones de vida, para abrir un panorama y una perspectiva diferente para nuestra vida. Hay tanta gente que vive su cristianismo vencidos o como víctimas. Aún conozco pastores que enseñan del Espíritu Santo, pero viven victimizados por las cosas que le pasaron, por la crianza que tuvieron, por situaciones que han vivido en el ministerio. Mi hermano, mi hermana, no eres una víctima si puedes creer que el Espíritu de Cristo vive en ti. Aleluya. Él está en nosotros. Permanecerá en nosotros y conforme lo dijo Jesús, no nos dejará hasta que haya completado en nosotros el propósito por el cual ha venido a nuestras vidas. Que esta palabra te anime en tus circunstancias, te anime en tus situaciones que son difíciles, porque hoy vamos a orar por situaciones de necesidad. Pero ¿sabes qué? La primera necesidad es comprender que sos habitación del Espíritu eterno de Dios. La primera necesidad es saber que estás bajo el testimonio del Espíritu Santo. Pablo le dice a los romanos, cuando le escribe, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recibí el testimonio del Espíritu Santo. Él vive en ti. Él ha venido como el gran tesoro de Dios. Y nuestra principal necesidad, amados hermanos y hermanas, es darle lugar al Espíritu de Dios para que Él lleve adelante en nosotros la obra de Cristo aún en este mundo. Y no les hablo de predicar el Evangelio, porque también por el Espíritu Santo Jesús y los apóstoles predicaron el Evangelio y nosotros también debemos aprender a hacerlo. Oramos y luego vamos a nuestras necesidades. Señor, gracias. Gracias. Hoy hemos comprobado por tu palabra que somos nosotros los que limitamos por nuestras perspectivas equivocadas, por nuestros prejuicios, por nuestras confusiones, imaginación carnal, tu obra en nuestras vidas. Espíritu de Dios, has venido a morar en nosotros. Y queremos que encuentres en nuestras vidas, Señor, templos santos para ti, dispuestos, consagrados. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence. Por eso te pido que nos convenzas ahora, Señor, de tu maravillosa obra en nuestras vidas, en todos los sentidos. Tú eres un Dios transformador. Señor, queremos que te glorifiques en nuestras vidas. Todas las áreas de nuestro ser
Queremos involucrarnos contigo para consagrarlas plenamente y totalmente para la gloria del Dios que nos amó tanto, que nos dio su Hijo en la cruz y su Espíritu para que viviera con nosotros. Tú eres nuestro abogado, tú eres quien nos defiende. Aún, Señor, tú eres quien ora y clama por nosotros. Tú estás alrededor nuestro, estás con nosotros, estás en nosotros, estás sobre nosotros y hoy humildemente te suplicamos nos llenes de tu presencia. En el amado nombre de Jesús lo confesamos y así lo creemos. Amén y amén. Bueno, voy a invitarla a Nora.